totalitario a los que creen en la antidemocracia. Además, el uso del narcotráfico es lo que más se criticó en la comunidad internacional al gobierno boliviano en los 80. Y eso es lo que se dice. ¿Qué dicen ellos? Su embajada, mientras él fuera embajador, no habría un invitado del Partido Comunista. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. I did do it. I was given a mission, and I tried to carry it out. Sí, en la época de los 80 la dictadura boliviana se fue a la frenética Guevara de las Argentinas y la guerrilla del Che Guevara, que fue un inicio más brutal. García Meza dio mucho de qué hablar en la comunidad internacional, incluso con la guerrilla contra los opositores y con lo que pasó. Por ejemplo, del 82 al 85 Bolivia pertenecía a un gobierno dictatorial con Argentina y otros países estaban aún en dictaduras. Y con esto se daba un claro énfasis de que hay un país muy militarizado, incluso las guerrillas en algunas partes se están dando muy excesivamente. ¿Creen que los terroristas iraníes habrían tomado rehenes estadounidenses? Si Ronald Reagan fuera presidente, que los rusos hubieran invadido Afganistán por Ronald Reagan fuera presidente, ¿qué dictadores militares de tercera referían del país que quemarían la bandera de la señal de desprecio? Si Ronald Reagan fuera presidente. Sí, en Estados Unidos Ronald Reagan tiene un buen énfasis criticado del gobierno. Y claro, Ronald Reagan era uno de los que se ponían al tema dictatorial, incluso el tema de Cuba con Fidel Castro y las guerras de guerrillas que están en muchas partes de América Latina, tanto por libertad o como por democracia. Como el caso de la guerra de los senderistas en Perú contra el gobierno peruano. Y sí, las guerrillas todavía se expanden en nuestro querido país Latinoamérica. Y sabemos con énfasis eso, ya que esto es lo que estaba pasando en esa época de los 80. Y si pasó, pudo haber pasado en esa época, pero ¿qué crees que haya pasado? No lo sé, pero sí, pasó en esa época el acontecimiento de las guerras de guerrillas y en punto internacional. Y en conclusión, en los 80, mientras Gringolandia sufría un éxito económico, otros países están sufriendo al borde de una crisis económica. Por ejemplo, aún hay algunos países que sufren por la crisis petrolera de lo que pasó en Israel con la guerra de Yom Kippur. Con el aumento del precio del petróleo fue lo más detonante en esa época. E incluso, todavía hay génesis de comunismo en Rusia con la Guerra Fría y con el intento de expansión del comunismo. Y eso que hace años que Estados Unidos abandonó Vietnam. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero en esas épocas la guerra contra las guerrillas o los intentos de rebelión eran más hablados en esa época, ya que muchos hombres usaban armas y mataban. Incluso enviaban hombres para destruir el narcotráfico latinoamericano, como la DEA en otras partes del mundo. En Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, había mucho efectivo de la DEA. Sí, con la llegada de la DEA se estaba dando el fin del narcotráfico y de la piratería en ese país, en esa época. Sí, con el gobierno de Celso Torrelio tendrían que erradicar la coca, pero ese era un intento muy fascineroso. Pero con la llegada del intento de democracia antes del 10 de octubre, muchos pedían un país libre y sin gen de narcotráfico. Incluso con la llegada de Hernán Siles Sosa al poder, se dio un cambio muy específico cuando este prometió que se solucionaría el problema económico, cosa que no pudo cumplir en ese intento gubernamental. Y sí, en esa época sí lograron muchas cosas antes del recuperamiento de la democracia en los 80. Pero, ¿qué crees que hubiera pasado? Nada. La situación seguía siendo tal en esa época. Muchos victoriaban a la Unidad Democrática Popular para decir que muchos querrían un país libre, y un país soberano y un país fuera de dictaduras. Y eso que Guido Bildos intentó con paquetes económicos, pero que no resultó, y ese es el motivo por el que Suazo fue reelegido presidente en la época de los 80. Y con esto se dio un inicio y un énfasis de un cambio de militarismo a democratismo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Sí, el gobierno de Siles Suazo comenzó algo débil, pero muy intento de calmar la situación. Y sí, lo que pasó en ese gobierno fue el morete de los 80. Claro, en esos temas, esa época era muy hablada en muchos temas.
Pero el problema era más simple la DEA y el envío de guerrillas contra el narcotráfico y las drogas. Y eso que hay problemas para conseguir la hectárea de coca. Y sí, con esto el problema es más serio de lo que se imaginaba, como el asesinato de los diputados, las masacres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en eso, ¿algo hay oficial en este diálogo? Nada. En Estados Unidos los gringos están sufriendo una vorágine en crisis, pero de economía no, de moral o política o crítica sí, ya que Estados Unidos quiere intentar invadir más allá los territorios a pesar del fracaso de la energía militar por el comunismo. Y sí, la guerra contra el narcotráfico en esas épocas era mucho de qué hablar en los titulares de periódicos, e incluso en lo que sería el intento de conexión de Internet de Bill Gates muchos años después. Bueno, sí, en esa época esas noticias casi no se podían conseguir fácilmente, se tenía que comprar desde un periódico, etcétera. Sí, en esa época era muy complicado y muy difícil, pero ¿podría haber dado un resultado? Nada, eso sería para un día más.